Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Levántate, resplandece. Con este tema tengamos un tiempo para pensar en lo que significa dormir espiritualmente. La Biblia menciona muy a menudo, velad y sed sobrios, velad y resistid al diablo, etc. ¿Qué sucederá si no podemos despertar del sueño espiritual? Este es un asunto muy importante. Si caemos en un sueño espiritual largo y profundo, no podemos evitar estar en peligro. Por esa razón, la Biblia nos da muchas enseñanzas como velad, sed sobrios y levántate, para enseñarnos al respecto. Dios expuso muchos casos en la Biblia sobre los israelitas físicos que fueron amenazados mientras dormían. Hoy, veamos dos de estos casos. A través del incidente del rey Saúl y de Sísara, capitán del ejército cananeo, comprendamos que si no despertamos rápidamente del profundo sueño espiritual, también caeremos en peligro espiritual. Veamos el libro de 1 de Samuel, capítulo 26. El rey Saúl tenía celos de David y lo perseguía para matarlo. Debido a esto, David siempre estaba en situaciones que amenazaban su vida. No obstante, David solo huía, pensando, si el rey Saúl fue ungido por Dios, ¿cómo puedo resistirlo? Veamos la escena en la que el rey Saúl, que no reconocía la sinceridad de David, fue librado de la muerte gracias a éste, que no tenía intención de hacerle daño. Veamos 1 de Samuel capítulo 26, versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Cuando Saúl oyó que el pueblo cantaba, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Un espíritu malo se apoderó de él. Desde entonces, consumido por los celos, trataba de matar a David. Pero David jamás permitió que alguien pusiera una mano sobre Saúl, el ungido de Dios. Saúl y sus seguidores siempre perseguían a David para matarlo, para demostrar que no tenía intención de matar a Saúl. David y Abisai fueron al campamento de Saúl de noche, pero todos dormían, incluyendo los guardias. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. En cambio, tomó la vasija de agua de Saúl
Más tarde, David le dijo, ¿por qué tratas de matarme? Si hubiera querido, habría podido matarte 10 o 100 veces, pero no lo he hecho. Además dijo, esa noche tomé la vasija de agua que estaba en tu cabecera. Esto es evidencia de que no tengo intención de matarte. A lo que debemos prestar atención es que, mientras duermen, nadie se percata de la muerte, ni siquiera cuando ésta se acerca. Aunque la destrucción o la muerte se acerquen, nadie puede sentirlas si está profundamente dormido. Además del caso del rey Saúl, veamos otro en el libro de Jueces capítulo 4. En Jueces capítulo 4, versículo 17, la profetisa Débora ordenó a Barak que derrotara a Sísara, capitán del ejército de Jabín, rey de Canaán. En aquellos días, Jabín había oprimido cruelmente a los hijos de Israel por 20 años. Veamos la escena en la que Sísara, capitán del ejército de Jabín, rey de Canaán, huyó después de la derrota en la batalla. Veamos el versículo 17. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, «Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor». Después de ser derrotado, Sísara huyó a la casa de una amiga. El versículo 18 dice, «Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, «Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor». Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, «Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed». Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, «Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no, pues él estaba cargado de sueño y cansado». Debemos comprender que dormir puede conducir a la muerte. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Veamos el versículo 22. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, «Ven, y te mostraré al varón que tú buscas». Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Sísara, capitán del ejército de Jabín de Canaán, que había oprimido a Israel por 20 años, finalmente trajo la muerte sobre sí mismo. Fue porque se quedó profundamente dormido. Corrió hacia aquellos que tenían una relación cercana con el rey de Canaán y pidió refugio para poder descansar un rato. Mientras dormía profundamente, finalmente fue asesinado. A través de la escena del sueño y la muerte de Sísara, Dios nos da muchas enseñanzas. El rey Saúl dormía profundamente y estaba en peligro, ya que David podía haberlo matado fácilmente si así lo decidía. Sísara, el capitán del ejército cananeo, también cayó en un sueño profundo y fue asesinado. Entonces, ¿qué sucede con nuestro estado espiritual? Si caemos espiritualmente en un sueño profundo, estamos en peligro de ser destruidos por Satanás en cualquier momento. Por esa razón, Dios nos advierte a través de todas las enseñanzas de la Biblia y sus profetas. Velad, o no duerman.
Esto no significa que debamos permanecer despiertos físicamente. Significa que debemos estar alertas sin perder la fe. Mientras Saúl dormía, no se percató de que su destrucción se acercaba. Sísara fue asesinado mientras dormía profundamente. A través de estos casos, debemos entender una vez más que dormir espiritualmente puede traer una destrucción miserable. Por tal razón, debemos velar sin quedarnos dormidos. Veamos 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 8? Velad. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a los que duermen. Nunca podrá enfrentarse a los que velan. Busca a los que dormitan, duermen, sin fuerza de voluntad, y están en situaciones desfavorables para derrotar a su enemigo. ¿Quién se está debilitando? ¿La fe de quién se ha enfriado? ¿Quién ha perdido la esperanza en el cielo? ¿No son estas las situaciones en las que duermen espiritualmente? En cualquier momento, pueden ser atacados fácilmente por sus enemigos y destruidos por factores externos. Estas situaciones se conocen como sueño espiritual. Pasemos a Mateo capítulo 24, versículo 42. Se lee: ¿qué debemos hacer? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí también se enfatiza reiteradamente velad. Pasemos al capítulo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. ¿Qué debemos hacer? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A través de la parábola de las 10 vírgenes, Jesús explica la profecía de que quienes no velen no podrán entrar en el eterno reino de los cielos. Los que dormitan y duermen finalmente enfrentarán una destrucción así de terrible. Vayamos a Marcos capítulo 13. En Marcos capítulo 13, versículo 33 está escrito: Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó. ¿Qué cosa? Que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Dios sigue pidiéndonos que velemos. Vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando.
deben ser hallados velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Las palabras velad y no duerman se repiten constantemente en la Biblia. Entonces, ¿qué debemos hacer para velar espiritualmente? ¿Qué situaciones se comparan con dormir o estar despierto? Veamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Velad debidamente y ¿no qué? No pequéis. Podemos decir que velar debidamente y no pecar más es estar despierto. La Nueva Versión Internacional dice, vuelvan a su sano juicio. Por lo tanto, debemos hacer lo correcto sin pecar, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Los que están despiertos llevan una vida recta, sin pecar. El estado de estar despierto espiritualmente es el estado de hacer lo correcto y no pecar. Veamos 1 Corintios capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Velad. Estad firmes. ¿En qué? En la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Aquí también podemos ver que, si no estamos firmes en la fe, dormimos espiritualmente. Debemos permanecer firmes en la fe. Mi fe se ha debilitado ahora, se ha enfriado. Si esto sucede, ustedes mismos lo sienten. Me he vuelto somnoliento como aquellas en la parábola de las 10 vírgenes, así como Saúl. Dormité y no fui consciente de la inminente destrucción. Como en el raro caso de Sísara, que no reconoció su muerte inminente y fue asesinado por una mujer. Mientras dormía profundamente, no solo una mujer, sino hasta un niño habría podido derrotar a Sísara. Esto es lo que le puede suceder a cualquiera que duerme profundamente. Todas las bendiciones celestiales que se han acumulado pueden perderse fácilmente en un momento. Por esa razón, Dios recalca a sus hijos, velen siempre, no duerman. Como acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15, debemos hacer lo correcto y dejar de pecar. Los que están firmes en la fe nunca dormitan ni se quedan dormidos. Siempre están despiertos. Veamos Efesios capítulo 6. No podemos elegir al azar qué situación se define como estar despierto y estar durmiendo. Analizando detenidamente las situaciones en la Biblia, siempre debemos velar y ser sobrios. Si duermen, no pueden resistir al diablo. Están indefensos ante cualquier ataque suyo. Pueden caerse, lastimarse o conducir su alma al camino de la destrucción, incluso sin causa alguna. Veamos Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. No hay movimiento mientras una persona duerme. En consecuencia, una persona que duerme no puede regocijarse ni sentirse feliz. Mientras llevamos nuestra vida de la fe, si no nos sentimos lo suficientemente felices para bailar de alegría, contentarnos ni dar gracias, debemos de estar en un estado de sueño espiritual. Los que duermen no pueden poner en práctica las palabras de Dios. Supongamos que una persona que nunca ha estado en Estados Unidos ni viajado al extranjero se va de viaje mañana. ¿Esa persona puede dormir esta noche? ¿Qué debo preparar? ¿Hará frío o calor? Pensando en uno y otro detalle, podría sentirse nervioso y emocionarse. Y nosotros, el pueblo celestial, ya que anhelamos entrar en el eterno reino de los cielos, lo estamos esperando, ¿no es así? Alguien que duerme no puede sentirse feliz, ni bailar de alegría. Solo alguien que está despierto puede sentir felicidad, alegría y gratitud. Como está escrito en Efesios capítulo 6, la persona que dice, permítame dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, debe estar despierta. Una vez que obedecemos lo que Dios nos pidió que hiciéramos, siempre entendemos la razón por la que debíamos hacerlo. Las palabras de Dios siempre se dan para nuestro beneficio. Aunque estén de vacaciones, en casa o con sus amigos, con quien se encuentren, es bueno darles a conocer el Evangelio. En esta época debemos anunciarles, escuchen o dejen de escuchar. Este es el trabajo de los que están despiertos, para discernir entre velar y dormir. Veamos Colosenses capítulo 4. Veamos Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos perseverar en la oración. ¿Con qué corazón debemos orar para estar despiertos? Debemos velar con acción de gracias. Los que duermen no pueden prestar atención a la gran promesa de la herencia celestial. Los que duermen nunca pueden verla, escucharla ni sentirla. Por muy bueno que sea algo, las personas que duermen no pueden saber si lo es o no. Por lo tanto, todos debemos estar despiertos y velar. Si no despertamos, podríamos morir como Císara o ponernos en peligro como Saúl. Si todos nos levantamos y no dormimos espiritualmente, cumpliendo la misión del Evangelio que Dios nos ha confiado, Dios resolverá todos los problemas. Si hay algo que debemos hacer en esta tierra, es creer en Dios Padre y Dios Madre, y testificar a todas las naciones el camino de regreso al cielo, nuestro eterno hogar. ¿No debemos dar a conocer esto a todos los pueblos? Por último, veamos 2 de Timoteo capítulo 2. ¿Qué otra evidencia prueba que una persona está despierta? Veamos 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Aquí podemos ver que los que están despiertos obedecen la voluntad de Dios y la siguen. Y los que duermen, aunque Dios diga muchas veces, esta es la forma de recibir bendiciones. Si hacen esto, todos podremos entrar pronto en el eterno reino de los cielos. Los que duermen no pueden oír las palabras de Dios ni ponerlas en práctica. Aunque escuchen la palabra de Dios 100 o 1000 veces, esas palabras pueden crear un efecto positivo si no las practican. Si los protagonistas de la profecía despiertan conforme a las palabras de Dios y actúan en consecuencia, todo se cumplirá. Así es como obra Dios. ¿Acaso Dios no preparó todo esto para nosotros a fin de bendecirnos? Los que duermen no pueden evitar ser como Sísara o el rey Saúl. Ahora, no durmamos ni dormitemos, sino despertemos del profundo sueño espiritual. Debemos estar despiertos, levantarnos y velar debidamente. Si no podemos saber si caminamos hacia el reino de los cielos o hacia el mundo y vivimos como lo hace la gente, ¿cuál será el resultado? Seremos destruidos como lo fue Sísara. A través de la historia bíblica de Sísara, que cayó en un sueño profundo, incapaz de despertar, y se acercó a la muerte. Dios desea enseñarnos que nunca debemos permitir que nos suceda esta situación espiritual. Hoy, nuestro Dios nos ha enseñado muchas formas de velar. Hagan lo que es correcto, no pequen, estén firmes en la fe. Oren ansiosamente, den gracias y sigan la voluntad de Dios con gozo. Dios nos pidió que grabemos todas estas enseñanzas en lo profundo de nuestro corazón y difundamos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todas estas instrucciones de Dios son las medidas que Él toma para evitar que estemos en un sueño profundo. Para despertarnos, Dios dice, levántense y resplandezcan la luz, testifiquen las palabras de la verdad y difundan este Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podrán vencer todas las condiciones que les hacen dormir. Recordando una vez más el amor y la gracia que Dios nos da, completemos la predicación al mundo entero y regresemos pronto al cielo, nuestro eterno hogar. Con esto concluye el sermón de hoy. Muchas gracias.